Hola amigos, bienvenidos a Odisea del Cosmos, yo soy Harold y este es un videolog en donde respondo a preguntas o comentarios que me dejan en los videos que hago. Y hoy quiero abordar el último video que hice titulado George Lucas tenía razón sobre los parsec. Un video que pues es ciertamente polémico y que sin embargo ha tenido muy buena acogida. Muchos de ustedes les gustó el argumento que he presentado allí, pero hay también quienes no están de acuerdo. Algunos que me han dejado comentarios interesantes que me da pie para hablar de un tema aparte. Me han dicho, ¿por qué hablo de Star Wars como si fuera ciencia ficción? Star Wars no es ciencia ficción. Por ejemplo, @sval dice, el error empieza cuando se analiza Star Wars como parte de una obra de ciencia ficción, cuando en esencia tiene más elementos del género de fantasía. Postdata, todo bien con Star Wars. @Isaac Apellido dice, hablemos de Star Trek, en Star Trek no hay errores. Bueno. @Lecoyote dice, ¿por qué valoran lo que diga George Lucas? Él sigue un escrito de fantasía, no ciencia ficción. Es como tratar de analizar la maldición de la hada madrina de Blancanieves. A ver, sobre la afirmación de que Star Wars es una fantasía y no es ciencia ficción, tengo que añadir que estoy completamente de acuerdo. Star Wars es fantasía, no es ciencia ficción. Entonces, ¿por qué hablo de una fantasía en un canal cuya premisa es la ciencia de la ciencia ficción? Pues en un momento lo voy a decir exactamente por qué. Pero que quede claro en la definición de que ciencia ficción y fantasía son ambos géneros especulativos. La diferencia es que la especulación en la ciencia ficción tiene al menos una pizca de posibilidad. Lo que sí creo que vale la pena aclarar es algo que veo a menudo y lo he visto también en los comentarios de ese video. Dicen, Star Wars no es ciencia ficción, es una ópera espacial. Y yo no entiendo por qué dicen eso. Las óperas espaciales son un subgénero de la ciencia ficción, pero también lo puede ser a la fantasía, como es en el caso de Star Wars. Pero en la clasificación ópera espacial tiene que ver con el escenario en donde sucede este subgénero, es decir, el espacio, pero nada tiene que ver con la rigurosidad científica. El tema es que las óperas espaciales empezaron a hacerse populares en los años 20 y 30, y en esa época también existían las radiodramatizaciones, que eran como telenovelas, a las cuales se les llamó soap opera, o ópera de jabón porque los anunciantes eran marcas de jabón. Al mismo tiempo existían los western, a la cual se le llamó también horse opera de forma peyorativa. Y por analogía, a estas mismas historias dramáticas, también fantasiosas, que sucedían en el espacio, se le llamó space opera. Pero hacia finales de los años 30 y en los años 40, la ciencia ficción empezó a hacerse más seria. Aparecieron escritores como Joseph W. Campbell, Isaac Asimov, Robert Heinlein, quienes trajeron un poco más de ciencia y rigurosidad a la ciencia ficción. Empezaron a alejarse de la fantasía, esos elementos empezaron a desaparecer en favor de la ciencia. Pero esto hizo que cambiaran todos los subgéneros de la ciencia ficción, incluyendo las óperas espaciales. Pero por ejemplo, si saltamos al presente tenemos The Expanse, una ópera espacial moderna, la cual es científicamente muy rigurosa. Es casi una obra de ciencia ficción dura, la cual al mismo tiempo es una ópera espacial. Está basada en los libros, el cual el primero es este de aquí, El despertar del Leviatán, y como pueden ver aquí en la contraportada tiene una cita de George W.R. Martin que dice, hace tiempo que no leía un space opera tan buena. Y George W.R. Martin sabe de lo que habla porque él en sus inicios escribía ciencia ficción y luego se ha hecho mucho más famoso por fantasía. Por tanto, decir que Star Wars no es ciencia ficción, es una ópera espacial, no es lo correcto porque muchas óperas espaciales son ciencia ficción. Star Wars es una fantasía, también es una ópera espacial. La nomenclatura más precisa para Star Wars es un término que no se suele usar en castellano pero existe en inglés. Es Science Fantasy. Star Wars es un Science Fantasy. En castellano vendría a ser algo así como fantasía científica, la cual es casi un oxímoron, ¿verdad? No tiene sentido. Pero sí tiene sentido si lo ven desde esta perspectiva. Las fantasías antes del siglo XX, las cuales no estaban influenciadas por los descubrimientos astronómicos de cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, era otro tipo de fantasía. Y luego llegó esta corriente de fantasía, las óperas espaciales a las cuales me refería, de los años 20 o 30, las cuales empezaron a incorporar elementos que son posibles solo por descubrimientos científicos de aquella época. Por ejemplo, Star Wars empieza con la frase hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Y esta idea de hablar de galaxias lejanas era contemporáneo, moderno. Solo 50 años antes de Star Wars, en los años 20, Edwin Hubble había descubierto que Andrómeda, la cual se creía que era una nebulosa, era realmente una galaxia lejana.
y el universo no solo era la Vía Láctea. Si no supiéramos ese concepto que viene de la astronomía, entonces Star Wars no podría empezar con esa frase. Esto hace que exista un tipo de fantasía que es diferente, que tiene alguna influencia científica, tiene naves espaciales, habla de supernovas, como la frase Han Solo, o muchas otras cosas que no podrían existir en las fantasías pre-siglo XX. Por ejemplo, en este libro, esta gran enciclopedia de cabecera para mí, que es la enciclopedia de la ciencia ficción de Peter Nichols, hay la entrada de la definición de lo que es Science Fantasy. Y este es un libro bastante antiguo. Y ahí describe muy bien qué cosa es y cuál es la historia de la Science Fantasy y la clasifica como un subgénero de la ciencia ficción. Ahora, no quiero expandirme mucho más en esto porque sería muy largo el video, pero cuando hablamos de la ciencia ficción que es científicamente rigurosa, la cual se le clasifica como ciencia ficción dura, realmente estamos ateniéndonos solo a las ciencias naturales o a las ciencias puras, como la matemática, física, química, biología. Pero, por ejemplo, ¿dónde entran las ciencias sociales? La historia, la antropología, la sociología. ¿Y esos temas no se hablan? Bueno, sí. Esos temas pertenecen al opuesto de la ciencia ficción dura, la ciencia ficción suave. Y en esta enciclopedia que les digo también está esa definición. Y hay otros autores que han desarrollado su ciencia ficción mucho más cerca de las ciencias sociales y no tanto de las ciencias puras. Podemos ampliar nuestra definición de lo que es ciencia ficción usando también esas otras ciencias. En el caso de George Lucas, por supuesto, él sí era estudioso de ciencias sociales, especialmente antropología, por tanto estudió a Campbell, a Fraser, entre otros autores de antropología y de historia, y también de religión. Ahora, hay otra razón por la cual yo decido colocar a Star Wars dentro del manto de la ciencia ficción, a pesar de que está clasificado claramente como una fantasía científica, es que Star Wars, más allá de su clasificación o su nomenclatura como género, tiene otros elementos muy importantes que lo separan bastante de la fantasía clásica. Es el hecho que pueda influir, por ser futurista, en la creación de tecnología e inspirar a jóvenes a hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, tienen esta muy avanzada prótesis robótica bautizada como el Luke Arm o el brazo de Luke, la cual obviamente está inspirada en Star Wars. Y eso solo es un ejemplo de muchos, y esto no es algo que podría hacer Blancanieves, ¿verdad? Así que eso separa Star Wars de otras fantasías. Lo que es curioso es que hay otros science fantasies que no son óperas espaciales. Star Wars es una ópera espacial y es un science fantasy. Pero por ejemplo tenemos también cosas como los Expedientes Secretos X, lo cual yo no considero que sean ciencia ficción, creo que es un science fantasy. Porque la temática principal en los Expedientes Secretos X son los fenómenos paranormales. Y esto no es ámbito de la ciencia de ninguna manera. Es más bien todo lo contrario, los fenómenos paranormales son anticientíficos. Es algo que está más allá del alcance de la ciencia y que, bueno, para los escépticos como yo, no creemos en ellos. Así que no tienen cabida dentro de la ciencia ficción. Eso es algo bastante interesante porque suele clasificarse a los X-Files como ciencia ficción. Para mí son un science fantasy y la razón por la cual pongo la palabra science dentro de su clasificación es solo por la inclusión de extraterrestres en las historias. Bueno, y aparte del tema del género, y espero que haya quedado más claro, está quienes no están de acuerdo con mi argumento sobre George Lucas y los parsecs, muy pocos, pero hay quienes han escrito lo siguiente. @carecare dice: sí, yo sigo creyendo que se trata de un error de Lucas que este resolvió a posteriori. Mucha gente tiene problemas con la terminología científica. Hablamos de los años 70 del siglo pasado y George Lucas no es ningún científico. E incluso hoy día hay quien aún confunde año luz con una unidad de tiempo. @edu dice: sigue siendo un error y siempre lo será, no importa cómo quieran parchar el error, solo dejan más huecos a la teoría. Simplemente no tiene sentido, el único punto interesante es el de hacer menos parsecs que otra nave. Pero en lo demás no tiene sentido. Bueno, y así hay varios más. Lo que sí Edu dice es que la parte más interesante es el hecho de que una nave haga menos parsecs que otra porque toma atajos. Y ese es el punto del video, eso es todo lo que quería explicar, no hay más ciencia detrás de ello. Y por supuesto, no sé si quedó claro, quizá debo ser más claro en otros videos, pero toda la explicación no es científica, es más semántica. Porque la única parte científica del video es la explicación de qué cosa es un parsec. Lo demás es una explicación de la fantasía o de lo que George Lucas quiere decir en su fantasía. Pero parte del argumento del video es que todo está en la película, no es a posteriori. Muestro yo un clip que es esencial, en donde Han Solo justamente habla de evitar obstáculos para tomar atajos. Ahora, si tratas de explicarlo de forma científica,
no vas a poder lograr nada porque el hiperespacio no existe. Yo pensé que eso quedó muy claro. El hiperespacio es ficticio. Es la forma que inventaron, como varios otros autores de ciencia ficción durante la primera mitad del siglo XX, cómo poder justamente superar un límite científico, que es que no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Si no puedes romper eso, no puedes hablar de óperas espaciales porque no vas a poder llegar muy lejos. Entonces inventaron cosas como el motor warp o el motor de curvatura, el hiperespacio, entre otros conceptos. No son científicos, son especulativos. Y hay otro tipo de comentario sumamente interesante y es un gran aporte que pusieron ustedes y que me hubiera gustado que fuera parte del video. Por ejemplo, @Marcelo Gómez dice: en los libros de Asimov se explica muy bien. Cuando mejor la computadora de la nave, menos saltos al hiperespacio, menos distancia recorrida y más corto es el viaje. Y de hecho es algo que no puse en el video, pero ojalá lo hubiera puesto porque creo que hubiera terminado por sentar el argumento. Quienes dicen que esto es una idea posteriori, creo que no saben que el concepto del hiperespacio no es obra de George Lucas, tampoco los saltos al hiperespacio. Eso está en muchas obras previas. Citar a Fundación de Asimov es una muy buena idea porque ahí es donde probablemente George Lucas obtuvo la idea del hiperespacio, aunque no creo que sea la única obra que leyó de ciencia ficción. Y claro, la idea, por ejemplo, Imperio Galáctico está también en Fundación y de ahí la tomó George Lucas para Star Wars. Así que hay evidencia suficiente de que él se influyó en varias otras obras previas en donde hablaban de hiperespacio. Y por ejemplo, si nos remontamos al origen del concepto de hiperespacio, tenemos que ir hasta 1931 en una historia que se publicó en la revista Amazing Stories, cuyo autor fue John W. Campbell Jr., un muy importante escritor de ciencia ficción, editor después de la revista Amazing Stories, y él tiene una historia llamada Islands of Space, en donde conceptualiza lo que es hiperespacio y que luego muchos autores empezaron a usar en sus propias historias, entre ellos Asimov. Por ejemplo, el clásico de los 50, Planeta Misterioso, usa también el término hiperespacio, hiperpropulsor y menciona correctamente parsec, cosa que no me van a decir que George Lucas no vio ese clásico de la ciencia ficción de los 50 y nos inspiró en algunos detalles de allí. Así que hay mucha evidencia que demuestra que George Lucas sí sabía de qué estaba hablando cuando usó parsec. Y por supuesto Asimov era escritor de ciencia ficción y era también científico, y no tenía problemas de elaborar y especular con el viaje superlumínico y el hiperespacio. Y además de ser gran escritor de ciencia ficción, era profesor en la Universidad de Boston de bioquímica, ni más ni menos, y escribió muchos libros de divulgación científica. Por ejemplo, este de aquí, Los gases nobles. Ustedes dirán, bueno, qué libro que no apetece leer, ¿no? ¿Quién quiere leer sobre los gases nobles? Pero les digo que cuando hice mi video, el antepenúltimo o penúltimo, sobre atmósferas alienígenas, estuve leyendo este libro y me ayudó bastante para algunos conceptos y es estupendo. Asimov era un gran escritor de ciencia ficción, pero también un gran escritor de libros de no ficción, muchos de ellos de divulgación científica, pero también de otros temas como historia, o incluso tiene un par de tomos muy buscados sobre la Biblia, ¿no? Hizo anotaciones sobre la Biblia. Era un superdotado y un autor muy prolífico, un fuera de serie, Isaac Asimov. Bueno, creo que era pertinente aclarar estos puntos. Gracias por comentarlos, gracias por añadir más al video y convertir estas ideas en una discusión interesante y poder luego abordar también estos temas. Así que les agradezco a todos los que han dejado comentarios muy positivos, pero también a quienes disienten o tienen opiniones contrarias, son bienvenidas. Y yo ya regreso pronto con un video que no va a ser sobre Star Wars ni sobre Star Trek ni ningún clásico. Vamos a retomar eso pronto, pero el próximo va a ser sobre una película moderna de ciencia ficción. Así que muy entusiasmado con hacer eso. Yo soy Harold, este fue un videolog en Odisea del Cosmos y nos vemos pronto. Chao.